El arte de hablar en público, Dale Carnegie. Prefacio, capítulo 1. Adquiriendo confianza ante la audiencia. Capítulo 2. El pecado de la monotonía. Capítulo 3. Cómo lograr eficiencia a través del énfasis y la subordinación. Capítulo 4. Eficiencia mediante el cambio de tono. Capítulo 5. Eficiencia mediante el cambio de ritmo. Capítulo 6. Pausa y potencia. Capítulo 7. Eficiencia a través de la inflexión. Capítulo 8. Concentración en la entrega del mensaje. Capítulo 9. Fuerza. Capítulo 10. Sentimiento y entusiasmo. Capítulo 11. Cuando la preparación genera fluidez. Capítulo 12. La voz. Capítulo 13. Una voz encantadora. Capítulo 14. Pronunciación. Capítulo 15. La verdad sobre la gesticulación. Capítulo 16. Formas de transmitir el mensaje. Capítulo 17. Capacidad de reserva. Capítulo 18. El tema y su preparación. Capítulo 19. El uso de la exposición en el discurso público. Capítulo 20. El uso de la descripción en el discurso público. Capítulo 21. El uso de la narración en el discurso público. Capítulo 22. El uso de la sugestión o la sugerencia en el discurso público. Capítulo 23. El uso de la argumentación en el discurso público. Capítulo 24. El uso de la persuasión en el discurso público. Capítulo 25. Influenciando a las multitudes. Capítulo 26. En alas de la imaginación. Capítulo 27. Ampliando el vocabulario. Capítulo 28. Entrenando la memoria. Capítulo 29. Pensamiento y personalidad. Capítulo 30. El discurso después de una cena y otros discursos de ocasión. Capítulo 31. Haciendo efectiva la conversación. Aspectos iniciales. Prefacio. La eficiencia de un libro se parece a la del ser humano en un aspecto, en que su actitud frente al tema es su principal fuente de poder. Un libro puede estar lleno de ideas maravillosas, muy bien expresadas, sin embargo, si su escritor las enfoca desde el lado equivocado, incluso sus consejos más sabios serán inefectivos. Este libro sobresaldrá entre los demás o fracasará según sea la actitud de sus autores frente al tema. Si la mejor manera de enseñarnos a nosotros mismos o de enseñarles a otros a hablar efectivamente en público fuera copando la mente del orador con normas y estándares sobre la interpretación del pensamiento, el uso adecuado del lenguaje y la gesticulación y de todo este tipo de aspectos, entonces el valor de la lectura estaría limitado a describir una serie de parámetros a lo largo de todas y cada una de sus páginas, con la intención de que sean de provecho para el lector. Algo así como un esfuerzo cuyo propósito consiste en hacer un compendio de principios para no fracasar en el campo del discurso público, y se convertiría en un trabajo improductivo. Por lo tanto, es de cierta importancia que quienes elijan leer esta obra con una mente abierta tengan claridad desde el comienzo sobre cuál es el punto de vista que subyace a lo largo de ella. En pocas palabras, se trata de lo siguiente. El entrenamiento en el discurso público no es cuestión de exterioridad, primordialmente. Tampoco es cuestión de imitación, fundamentalmente. No se trata de nada de eso. Hablar en público es emitir una expresión pública de sí mismo. Por lo tanto, el primer principio, tanto en la línea del tiempo como en el nivel de importancia, es que el orador público debe ser, pensar y sentir cosas dignas de compartir con los demás. A menos que haya algo de valor en su interior, cualquier pauta de entrenamiento solo hará que él sea una especie de máquina, así sea una máquina perfecta, apta para comunicar las ideas de otros. A esto se debe que el autodesarrollo sea un aspecto fundamental dentro de nuestro plan. El segundo principio es cercano al primero. El ser humano debe saber hacer uso de su voluntad y hacer uso de ella para gobernar sobre su pensamiento, sus sentimientos y sobre todas sus fuerzas físicas, de tal modo que el yo exterior sea una expresión perfecta, sin obstáculos, del ser interior. Es inútil establecer sistemas de normas relacionadas con el uso adecuado de la voz, como por ejemplo la entonación, la gesticulación, que den cuenta de lo que se debe y no se debe hacer, a menos que estos dos principios, tener algo que decir y tener la capacidad de reinar sobre la voluntad, hayan comenzado a sentirse y manifestarse en la vida del orador. El tercer principio, suponemos, no suscita ninguna controversia.
Nadie aprenderá a hablar si primero no habla lo mejor posible. Esta declaración parece indicar un círculo vicioso, pero requiere de cuidado. Muchos maestros comienzan con el cómo, esfuerzo inútil. Es bien sabido que aprendemos a hacer haciendo. Lo primero que debe hacer un principiante en el discurso público es hablar, no estudiar su voz, ni sus gestos, ni ningún otro aspecto a tener en cuenta. Una vez que el orador haya comenzado a hablar en público, irá mejorándose a sí mismo mediante la autoobservación o de acuerdo con las críticas de quienes lo escuchen. Pero ¿cómo hace para criticarse a sí mismo? Simplemente descubriendo las respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las cualidades que de común acuerdo tiene un orador efectivo? ¿De qué manera las adquiere? ¿Qué malos hábitos van en contra de la adquisición y el uso de estas cualidades? La experiencia entonces no es la única mejor maestra, sino la primera y la última. Pero la experiencia debe ser dual. La experiencia de los demás es necesaria para complementar, corregir y justificar nuestra propia experiencia. De esta manera nos convertimos en nuestros mejores críticos solo después de habernos entrenado o autoconocernos, en el conocimiento de lo que piensan otras mentes y en la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos bajo los estándares que creemos que son los correctos. Si debo, decía Kant, puedo. El examen minucioso del contenido de este volumen demostrará cuán consistentemente han sido declarados, expuestos e ilustrados estos fundamentos. Instamos a los estudiosos de este tema a que empiecen a hablar de inmediato de lo que saben. Luego, les damos sugerencias sencillas sobre el autocontrol, con un creciente énfasis en el poder del ser interior sobre el exterior. Luego les señalamos el camino hacia los ricos depósitos de recursos que les ayudarán a crecer en este campo. Y por último los instamos a hablar, 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 mientras aplican a sus propios métodos y a su estilo personal los principios que hayan recogido de sus propias experiencias, de sus observaciones y de las experiencias que otros comparten. Así que desde ahora debe quedarte tan claro como la luz que los métodos son asuntos secundarios, que la mente plena, el corazón cálido y el dominio de la voluntad son básicos, y no solo básicos, sino primordiales. Tanto así que a menos que el orador sea un ser pleno que sepa utilizar sus habilidades y recursos, será como vestir una imagen de madera con la ropa de un ser humano. J. Berg Eiswein Narbert, P.A. enero 1915. El arte de hablar en público. El sentido nunca falla en darles a las palabras el significado suficiente como para que ellas se hagan entender. Es muy frecuente que en algunas conversaciones, al igual que en las farmacias, tanto los recipientes que están vacíos como los que guardan cosas de poco valor sean tan vistosos como aquellos que están llenos de valiosas medicinas. Los que se elevan demasiado alto a menudo caen estrepitosamente y se mantienen en niveles inferiores. Los árboles más altos están expuestos al poder del viento y los hombres ambiciosos a merced de los reveses de la fortuna. Los edificios necesitan de buenas bases porque están expuestos a la impiedad del clima. William Penn. Capítulo 1. Adquiriendo confianza ante la audiencia. Con frecuencia el orador público experimenta una sensación extraña que surge al estar en presencia de cualquier audiencia. Tal vez proceda de la mirada de los muchos ojos que se posan sobre él, sobre todo si él se permite devolver esas miradas. La mayoría de los oradores siempre ha sido consciente de esta emoción sin nombre, real, que impregna la atmósfera de manera tangible, pero a la vez tenue e indescriptible. Muchos estudiosos y escritores del tema han dado testimonio del enorme poder que ejerce la mirada del orador sobre su audiencia. Sin embargo, dicha influencia que menciono al comienzo es la otra cara de esta moneda. El poder que los ojos de la muchedumbre llegan a ejercer sobre él, especialmente antes de que él comience a hablar, después de que los fuegos interiores de la oratoria se han convertido en fuego a los ojos de la audiencia, dejan de causar temor en el expositor. William Peterberg, Extempore Speech. Los estudiantes que se preparan para hablar en público preguntan con bastante frecuencia: ¿qué debo hacer para superar la autoconciencia y el miedo que me paralizan delante de la audiencia? Cuando vas en un tren, ¿alguna vez has notado al mirar desde la ventanilla que algunos caballos pasan cerca de la carrilera sin ni siquiera detenerse a mirar el paso de los vagones? Mientras que más adelante del camino, al cruzar por una granja, la esposa de algún campesino está tratando de calmar a su caballo asustado por el ruido al pasar el tren.
¿Cómo entrenarías a un caballo que le teme a los carros? En un lugar del bosque donde nunca vea el humo de los carros, ni escuche el ruido de las bocinas durante las horas de mayor tráfico, ni vea ninguna clase de maquinaria. Aplica esta experiencia del caballo para liberarte de la autoconciencia y el miedo. Hazle frente a la audiencia tan a menudo como te sea posible y pronto dejarás de temerle. Jamás lograrás sentirte libre frente al escenario leyendo sobre el tema. Los libros te darán sugerencias excelentes sobre las mejores tácticas para comportarte dentro del agua, pero tarde o temprano tendrás que echarte a nadar, aprender a flotar e incluso afrontar algún susto que te haga sentir cerca de la muerte. Existe una gran cantidad de trajes de baño mojados a la orilla del mar, pero nadie nunca aprende a nadar poniéndoselos. Sumergirse en el agua es la única manera de lograrlo. Practicar, practicar y practicar, hablando frente a muchas audiencias, tiende a eliminar todos tus temores hacia ellas. Al igual que la práctica de la natación te conducirá a sentir confianza y dominio propio dentro del agua, debes aprender a hablar hablando. El apóstol Pablo nos dice que cada hombre debe trabajar en su propia salvación. Lo único que podemos hacer a lo largo de esta lectura es ofrecerte sugerencias y estrategias para prepararte para tu inmersión. Sin embargo, tu inmersión real es esa que nadie puede hacer por ti. Tu médico te dará una prescripción, pero tú eres quien debes tomarte la medicina. No te desanimes si al principio sientes temor en el escenario. Dan Patch fue más susceptible hacia el temor que un caballo frente al ruido del tren. Un tonto jamás sentiría miedo frente a una audiencia porque tal vez sus capacidades no le permitirían sentirlo. Un golpe que mataría a un hombre civilizado tal vez serviría para curar a un salvaje. Cuanto más alto vayamos en la escala de la vida, mayor será la capacidad de sufrimiento. Por una razón u otra, algunos maestros de la oratoria nunca superan por completo su temor frente al escenario. Haz que esas experiencias te sirvan para entender que debes hacer un esfuerzo para conquistar tus miedos. Daniel Webster falló en su primera aparición en público y tuvo que tomar su asiento sin terminar su discurso porque se sentía muy nervioso. A menudo Gladstone era autoconsciente en extremo al comienzo de su experiencia como orador. Beecher siempre lucía perturbado antes de hablar en público. Algunas veces los herreros tuercen una cuerda apretada alrededor de la nariz de los caballos, causándoles un poco de dolor, pero lo hacen para distraerlos del proceso de calzado. Una manera de sacar el aire de un vaso es vertiendo agua en él. Déjate absorber por el tema. Aplica este principio hogareño del herrero cuando estés hablando frente al público. Si estás absorbido en el tema que vas a tratar, pensarás muy poco en otras cosas. La concentración es un proceso de distracción hacia asuntos menos importantes. No te queda tiempo para pensar, por ejemplo, en el estilo de la ropa que llevas puesta cuando estás en el escenario. Así que centra tu interés en lo que estás a punto de decir. Llena tu mente con tu discurso y así como el agua expulsa el aire del vaso, tú también expulsarás tus temores infundados. La autoconciencia es una conciencia indebida del yo. Si eres sabio, sabrás que para poder enviarle tu mensaje al público de la manera más adecuada, el yo debe ser secundario a tu tema. No solo en beneficio de la audiencia, sino en el tuyo propio. Asegúrate de centrarte en tu mensaje y aduéñate de él. De lo contrario, sería algo así como considerarte a ti mismo como el expositor de las ideas de otros y no como un mensajero con un mensaje propio digno de compartir. ¿Recuerdas la obra de Elbert Hubbard titulada A Message from Garcia? El joven se ciñó al mensaje que portaba. Eso mismo debes hacer tú respecto a tu mensaje. Ser tan tajante como puedas. Es un acto de egoísmo puro intentar llenar tu mente de pensamientos acerca de ti mismo cuando hay algo más importante en juego. Es cierto. Sin embargo, repítetelo severamente hasta avergonzar a tu conciencia. Si el teatro se prendiera en fuego, tú te precipitarías hacia el escenario y le darías instrucciones a la audiencia sin miedo alguno, porque la importancia de lo que tendrías que decir bajo estas circunstancias alejaría de tu mente todos tus pensamientos de temor. Pero cuidado, mucho peor que la autoconciencia enfocada en el temor de hacer las cosas mal, es la autoconciencia basada en la presunción de hacerlas bien. El primer signo de grandeza surge cuando un hombre no intenta lucir y actuar magníficamente. Antes de que puedas decir que eres un hombre de verdad, afirma Kipling,
No debes parecer demasiado bueno ni demasiado sabio. Nada es tan evidente como la presunción. Uno puede estar tan lleno de sí mismo o vacío. Voltaire decía, debemos ocultar el amor propio, pero eso no se puede hacer y tú lo sabes, porque has reconocido egoísmo desmedido en los demás. Y si tú lo tienes, otros lo verán en ti. Hay asuntos en el mundo más grandes que el yo, y al trabajar en ellos, el yo quedará en el olvido, o lo que es mejor, solo nos servirá para ayudarnos a avanzar hacia niveles más elevados.